Buenas noches, profesor. En esta noche vamos a compartir con usted nuestra presentación del proyecto sobre el video explicativo de estadística. Vamos a realizar una introducción acerca del tema de estadística. Vamos a también a analizar la clasificación de las variables y los ejemplos, también estadísticos de tendencia central, así como las medidas de dispersión y variabilidad. Preguntamos por qué es importante la estadística. En este caso, nosotros no nos acercamos a cualquier lugar de la ciudad o del país simplemente porque sí. Sabemos que a veces hay lugares inseguros en varios sentidos y esto lo sabemos precisamente por estadística. En este caso, a partir de esa idea, de la importancia o la relevancia que la estadística puede tener en nuestra vida cotidiana, pues vamos a proceder a ir avanzando. La compañera Edith tiene la primera parte, que tiene que ver con los conceptos de estadística y la presentación del Jamón. Compañera, de adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Sí, la estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Sus etapas son recoger información, organizar, obtener y clasificar los datos de manera estructurada. En este caso lo vamos a hacer en el programa de Jamovi. Procesar, analizar, socializar. Esto consta de todas estas etapas, ¿no? Ahora vamos a utilizar el programa de Jamovi, que es un software estadístico que facilita el análisis de los datos y este nos va a ayudar a obtener resultados de manera rápida y precisa. Lo primero que tenemos que hacer para obtener nuestra base de datos es crear un diccionario con las variables. En este caso vamos a crear las variables nominales, ordinales, discretas y continuas. Nos vamos a variables. Este icono es para las nominales. Entonces, aquí se despliega vamos a ingresar los niveles y los datos para crear nuestro diccionario y así realizar la base de datos. Entonces, la primera que vamos a crear ponemos el título, que sería el sexo. En este caso, bueno, en la descripción, como usted nos indicó, se puede poner cualquier descripción que sería el sexo del paciente. Como esta es una variable nominal, la dejamos nominal, entero y sexo del paciente. Nominal, entero. Ya, entonces, ahora vamos a crear los datos. Nos vamos a datos y como tenemos solo dos, sería que es sexo masculino y femenino. Aquí solo ponemos el uno, que sería, y el número 2. Ya. Y creamos los niveles. Identificamos que el primero va a ser masculino y el segundo sería femenino. Y automáticamente ya acá tenemos el masculino y el femenino, ¿no? Para crear otra, ahí ya nos creamos, no tenemos ya nuestra primera variable. Luego podemos continuar y creamos otra variable, en este caso, ahí. Entonces, en la siguiente ponemos igual un título que esta correspondería en cambio, esta viene por niveles, esta sería una variable ordinal. Entonces sería que, ¿con qué frecuencia experimenta síntomas físicos relacionados con el estrés? Como dolor de cabeza, fatiga. Entonces pongamos frecuencia de estrés. Esto es como para identificar la pregunta que vamos a hacer nada más. La descripción es opcional, ¿no? Entonces, frecuencia de estrés. Ya, en cambio, esta es una variable ordinal, igual enteros, y en cambio, esta sí tiene niveles, y tiene, en este caso, uno,
2, como ejemplo, solo vamos a poner 3 niveles. Ya, igual acá desglosamos, que sería en este caso nunca, la 2 sería rara vez y en la última le pongamos a veces. Ya, y aquí ya tenemos la siguiente variable. Esta es una ordinal. Igual, para crear otra variable, nos vamos igual acá y podemos crear otra variable que sería en este caso para hacer el ejemplo de la discreta. Este, en cambio, cuando es discreta, nunca va a haber discreta en este caso. Vamos a ponerle cuántos días al mes experimenta estrés debido a las responsabilidades laborales. Entonces aquí le voy a poner días de estrés. Esta es una variable, no existe la discreta, es solo la continua. La diferencia de la discreta con la continua es que la discreta es entera y la continua tiene decimales, nada más, pero en esta es entera. Y como en las variables cuantitativas no llevan niveles, porque aquí podemos poner solamente los días y este es el diccionario. Aquí ya tenemos el diccionario. Este. Y dejamos 2 cuadritos y aquí a continuación comenzamos a llenar la base de datos. Ahí comenzaríamos con nuestro primer paciente preguntando cuál es el sexo, frecuencia y solo ponemos uno, ejemplo es masculino y ya. Y automáticamente se va formando la base de datos. Ese es el diccionario en lo que es nuestro programa de Jamovi. Listo, puede continuar con la clasificación de variables. Gracias. Listo. En cuanto a las variables, como mencionó mi compañera, se dividen en dos grandes grupos. Están las cualitativas y las variables cuantitativas. En cuanto a las variables cualitativas, estas son de carácter descriptivo, es decir, que arrojan resultados sobre ciertas características, por lo que no pueden ser medidas de forma numérica. Un ejemplo de esto podría ser el cargo que tiene una persona en una empresa, su género o el tipo de trabajo que tiene. Estas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales no se pueden ordenar y tienen una única opción de respuesta, la que es concreta, como los ejemplos que di anteriormente, mientras que las ordinales sí se pueden ordenar y manejan un esquema de niveles, es decir, tienen un orden, por lo que tienen varias opciones de respuesta, es decir, satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho, o también puede ser mucho, medianamente o poco. Mientras que las variables cuantitativas son aquellas que miden características de forma numérica, es decir, que abarca aspectos de cantidad. Un ejemplo de esto puede ser las horas de estrés o el número de hijos de una persona. Estas variables se dividen en dos. La primera es la discreta y la segunda son las continuas. Las discretas son aquellas que admiten números sean finitos o infinitos, pero de forma entera, mientras que las variables continuas admiten decimales. Nuestro proyecto se basó en el tema de estrés laboral y tenemos diferentes variables. Por ejemplo, en la primera está el nivel.
es decir, el nivel de estudio que tiene la persona a la que le vamos a entrevistar. Esa sería una variable cualitativa nominal. En la segunda fila tenemos el puesto de la persona igual a entrevistar, que sería igualmente una variable cualitativa nominal. Mientras que en la tercera fila tenemos la frecuencia de la persona en sentirse estresada y ahí tenemos niveles, rara vez, frecuentemente, a veces, por lo que sería una variable cualitativa ordinal. En cuanto a la calificación, igual es una variable cualitativa ordinal. La medida igual es una variable cualitativa ordinal. Podrían moverle un poquito más para ver las siguientes. Listo, muchas gracias. En cuanto a los días de estrés, esto ya viene a ser números, lo que significa que son variables cuantitativas. Déjenme ver un poquito acá. Ya. En cuanto a las variables cuantitativas discretas, se encuentran los días de estrés, porque no podemos decir que nosotros sentimos estrés en 2,5 días. Estamos hablando en números enteros. Veces por semana, igual, son discretas. No leo. La tercera es días al mes, que igual son discretas. Ajá. Nivel de estrés, esta es una variable continua, mientras que las horas fuera, ay, no veo, igual es una variable continua, y finalmente los minutos al día, que igual es una variable continua. Eso sería todo en cuanto a las variables. Gracias, compañera Evelyn. Bien, ahora, compañera Cintia, ¿puede dejar un ratito de compartir la pantalla? Ok, gracias. Bien, vamos a hablar acerca del estadístico de tendencia central. Eh, Pido autorización para compartir pantalla. Listo. Si me permiten un segundo. Listo. ¿Ya? Ok, tenemos en pantalla. Eh, a ver, estadístico de tendencia central. Tenemos tres maneras de medirlo, tres maneras al menos principales, la muda, la mediana y la media. Presentaré en primera instancia a través de estos numeritos que tienen que ver con nuestra investigación. Pues bueno, en este caso podemos presenciar tanto la mediana como la moda. La moda es aquello que más se repite en cualquier tipo de estadística o cualquier investigación. Podríamos decir que si una encuesta, pero me sé que si la mayoría de gente escoge una encuesta de comida y escoge pizza, la pizza viene siendo la moda. En este caso tenemos el número 4. A su vez, el número 4 también viene siendo la mediana, porque para calcular la mediana se ordenan todos los valores. Si en este caso es par, se toman los números del centro, eh, se lo suma y se lo divide por 2 y esto viene siendo la mediana. Y si viene siendo un número impar, pues se toma simplemente el número central. Todo esto con números ordenados. Para poder calcular la media, tenemos esta ecuación donde a nosotros se nos pide calcular absolutamente todos los valores, sumar todos los valores y dividirlos por el número de los mismos valores. Tenemos, tenemos aquí los valores, repito, es la sumatoria de todos los valores en estadística, en la pregunta que habíamos planteado, dividido por la sumatoria de todos los números. Lo cual nos da un total de 294 dividido a 60, 4,9. Esa viene en este caso siendo la media. Compañera, por favor, vuelva a compartir la pantalla de móvil.
Pido autorización para control de pantalla. Listo. Gracias, compañera. Para poder visualizar eh, la moda, la mediana y la media, procedemos a ir a análisis, exploración, descriptivas. ¿Ok? Podemos escoger uno de los resultados mencionados, por ejemplo, puede ser días de estrés. Le damos a variables. Y en este caso, pues, de momento nos arroja mediana y media. Nos vamos aquí a estadística y podemos calcular la moda. Y verificamos que efectivamente es 4, 4 y 4.9, lo que habíamos antes calculado aparte. Adicional a esto, podríamos nosotros añadirle un gráfico para poder visualizar lo que estamos calculando. Como el profesor nos ha enseñado, diagrama de caja, ponemos violín, datos, media, y en este caso nos arrojaría habría que ponerle pausa también. En este caso nos arrojaría una imagen que nos representaría todo lo que hemos estado mencionando anteriormente. Ok, listo. Eso sería, en este caso, lo estadístico de tendencia central. A continuación también vamos a presentar la dispersión y medidas de variabilidad a cargo de la compañera Cintia Martínez. Por favor, gracias. Ya, muy bien. Para las medidas de dispersión, en este caso explicamos dos, que son la varianza y lo que es la desviación estándar, perdón. La varianza es una medida de dispersión que representa lo que es la variabilidad de una serie de datos con respecto a su medida. Esto nos quiere decir que esto se utiliza para ver cómo se relacionan los números dentro de un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula esta? Primero se debe calcular la medida de los datos y se debe restar la media a cada dato y elevar el resultado al cuadrado. Y después de todo esto se suma todos los cuadrados y se divide la suma entre el número de datos para tomar una muestra o entre el número de datos menos uno para lo que es tomar la muestra de una población. Por otro lado, la desviación estándar es una medida de extensión que nos indica qué tan dispersos están los datos de un conjunto de datos. Y este se utiliza para calcular la variación o dispersión en la que los puntos de datos individuales difieren de lo que es la medida. Para calcularla, primero tenemos que calcular la varianza de datos, como ya lo había explicado anteriormente, y a esta se le saca la raíz cuadrada. Esto vendría a ser la varianza. En Jamovi tenemos la varianza y la desviación estándar aquí. Por ejemplo, en el caso que estaba mostrando anteriormente mi compañero, la desviación estándar es de 2,61 y la varianza viene a ser 6,84. En el caso de la pregunta de cuántas personas, de la medida del estrés, dependiendo de la pregunta, todo esto va a variar. Por ejemplo, en días en mes al sueño, el valor va a variar. Muchas gracias. Listo, profesor. En este caso, esto sería nuestra presentación. Ahí con mucho esfuerzo es lo que hemos podido ir aprendiendo. Entonces, como a modo de un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo esta noche, pues hemos presentado el concepto de estadística, también la compañera nos presentó cómo crear el diccionario en la plataforma de Jamovi, a su vez lo que viene siendo la plataforma como tal. La compañera Evelyn, pues bueno, nos presentó mmm, la clasificación de las variables cualitativas y cuantitativas. Eh, también vimos lo que es lo estadístico de tendencia central, moda, mediana y media. Y pues finalmente la varianza. Sabemos entonces que la estadística es importante desde la seguridad hasta la salud, que nos permite entender mejor nuestro entorno. Y pues esta sería, nuevamente, repito, nuestra presentación. Le quedamos muy agradecidos con todo de antemano. Nuevamente a esta serie de exposiciones presentadas por el grupo número 3, conformados con los nombres antes ya mencionados. Hoy vamos a hablar sobre conceptos
que son fundamentales dentro de la estadística, como es la probabilidad, empezando con los fenómenos aleatorios, el espacio muestral y sucesos aleatorios. Empecemos por el fenómeno aleatorio. Este es un suceso cualquiera o experimento donde no podemos predecir el resultado con certeza. Por ejemplo, podemos lanzar una moneda y esto puede salir cara o cruz. Podemos lanzar un dado y puede salir cualquiera de los 6 lados. En todo caso, en los fenómenos aleatorios siempre hay incertidumbre. El espacio muestral. Cuando hablamos de todos los resultados posibles, estamos hablando del espacio muestral. Nos referimos a todo lo que pueda ser posible dentro del fenómeno aleatorio. Esto se representa con la omega griega. Esto es en mayúscula. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, tanto cara como cruz viene siendo el espacio muestral. Si lanzamos el dado, todos los 6 lados vienen siendo el espacio muestral. Es una lista básicamente de todo lo que puede pasar en un experimento aleatorio. Ahora, ¿qué es el suceso aleatorio? Dentro del espacio muestral tenemos los sucesos aleatorios, que son simplemente subgrupos de resultados posibles. Por ejemplo, si tiramos un dado y queremos que salga el número par, el espacio muestral viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El suceso aleatorio, o sea, los números pares serían 2, 4, 6. Un suceso aleatorio puede suceder como no puede suceder, pero siempre forma parte del espacio muestral. La conclusión de toda esta información es que los 3 conceptos van de la mano, porque el fenómeno aleatorio es el experimento con resultado incierto. El espacio muestral es la lista de todas las posibilidades y el suceso aleatorio es el subconjunto de estos resultados. Ahora mis compañeras van a seguir explicando a continuación. La definición clásica de probabilidad se fundamenta en el concepto de que todos los resultados de un experimento son de igual probabilidad y se excluyen de forma mutua. Se determina dividiendo el número de sucesos del evento entre el total de casos posibles. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo del fenómeno aleatorio o experimento aleatorio. Primero lo que tenemos que hacer es seleccionar un empleado de la empresa que tenga niveles de estrés bajo, muy bajo, moderado o alto. Y ahora vamos a realizar el espacio muestral, que es con el signo de un omega. Entonces realizamos el conjunto de los 10 empleados con diferentes niveles de estrés. Entonces aquí tenemos el empleado con estrés bajo, el empleado con un estrés muy bajo, el empleado con estrés bajo, el moderado, el cuarto empleado, el quinto con estrés alto, eh, y así formamos el conjunto de empleados. Entonces ahora vamos a seleccionar nuestros sucesos. Para eso vamos a seleccionar, vamos a hacer un subconjunto del espacio muestral, que sería el suceso A. El suceso A sería seleccionar el nivel de empleados de estrés alto. Entonces tenemos que sería el empleado 5, el empleado 7 y el empleado 9. Entonces, el segundo suceso es el suceso B, sería seleccionar el empleado de nivel estrés bajo, que sería el empleado 1, el 3 y el empleado 8. El suceso C, seleccionar el empleado con nivel estrés moderado, que sería el empleado 4 y el empleado 6. Y el suceso D, seleccionar empleados que no tengan estrés, que eso es un suceso imposible. Y el suceso E, seleccionar empleados que tengan estrés, ese es un suceso seguro. Entonces vamos ahora, acá al ladito tenemos la definición clásica de probabilidades, que sería en el suceso A, más arribita, el suceso A, tenemos la probabilidad del suceso A sería los casos favorables que ocurren en el suceso dividido por el total de casos en que aparece el fenómeno aleatorio. En este caso sería la probabilidad del suceso A es igual a 3 empleados sobre el total de casos que aparece en el fenómeno aleatorio, que sería igual a 0.3. En el suceso B sería la probabilidad del suceso B es igual a los 3, que sería el caso favorable que ocurre el suceso, dividido por el total de casos que aparece el fenómeno aleatorio, que sería igual 0.3.
En el suceso D, en cambio aquí tenemos la probabilidad del suceso D es cero, porque no existen empleados que no tengan estrés. Entonces, el caso favorable de que ocurra el suceso es cero, dividido para el total de casos que aparecen en el fenómeno, que es 10. Esto da un total al cero. Y en cambio, acá es todo lo contrario, seleccionar empleados que tengan estrés, la probabilidad del suceso E es 10 sobre no, el total de casos, 10. Esto da un total de 1. Ya. Yo les voy a hablar sobre lo que son las muestreos aleatorios simples. El muestreo aleatorio simple es un procedimiento que nos ayuda a elegir personas de una población de tal forma que todos tengan la misma posibilidad de ser seleccionados, siendo este lo que es el método más sencillo y el más utilizado. Aquí podemos ver la fórmula, pero esta es la fórmula para calcular lo que es el tamaño de la muestra. Más abajo tenemos lo que es la técnica de investigación, lo que nos implica eh, segmentar a una población en conjuntos y uniformes conocidos como estratos con el objetivo de escoger una muestra aleatoria de cada uno. Esto en el muestreo estratificado. Y finalmente, para el muestreo conglomerado tenemos lo que es escoger grupos de personas de una población, conocidos como conglomerados, para recopilar todos los datos de ellos. Y esto se utiliza cuando ya es imposible o es costoso estudiar a toda la población. Y normalmente se usa en lo que es la investigación de los mercados. A continuación, mi compañera con el último ejercicio. Bueno, ahora tenemos el ejercicio de la distribución normal. Aquí aplicamos esta fórmula que quiere decir que es la variable tipificada es igual a al valor de la variable menos la mu, que es la medias, dividido para la desviación estándar, que es el sigma, ¿no? Entonces, ahora que vamos a calcular los días de estrés laboral de los empleados de una empresa, los datos serían la media de 2,61. Vamos a calcular la probabilidad de un empleado que tenga estrés a 6 días al mes, mayor a 6 días. Entonces, la probabilidad sería más el valor de la variable mayor a 6. Esto es igual al valor de la variable, que sería 6 menos la media 4,90 es dividido para la desviación estándar, que es 2,61. Esto nos da igual al 0,42. Esto buscamos en la tabla de la distribución normal tipificada, que sería el 0,4, que nos da un igual al 0,1628, comparando en la tabla de abajito, que es el 4 y el 2. Entonces, esto es igual si vemos aquí en la campana de la mitad, de la media 4,90, de la mitad para acá sería 0,5 siempre, y de la mitad hacia la derecha 0,5 siempre. Entonces, esta 0,5 menos el 0,1628 nos da un total del 0,33. Esto quiere decir que el 0,33% por ciento de los empleados son los que tienen un estrés mayor a 6 días. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, otra vez aquí. Nos mantenemos haciendo la exposición acerca de este tema de estadística y pues ahora vamos a continuar con la parte inferencial. Hemos comprendido que la descriptiva se encarga de organizar, resumir y representar los datos de una muestra o población acerca de, bueno, las tablas, la mediana, la media, la desviación estándar. La inferencial, en cambio, da el siguiente paso. Utiliza esos datos para sacar conclusiones, hacer predicciones y tomar decisiones sobre una población más grande.
Es decir, si la estadística descriptiva nos dice qué está pasando, la estadística inferencial nos ayuda a predecir qué podría pasar, basándose en análisis y modelos matemáticos. Esto es clave en cualquier disciplina, desde la ciencia y la economía hasta la medicina y la tecnología, permitiendo a los investigadores validar hipótesis, detectar patrones y tomar decisiones informadas sin necesidad de estudiar a cada individuo de una población. En síntesis o en resumen, la estadística inferencial nos permite ir más allá de los datos observados, transformando la información en conocimiento útil para el mundo real. Eh, a continuación, mis compañeras también van a continuar con esta presentación. Gracias. Ya. Bueno, yo les voy a explicar sobre lo que es la hipótesis nula y lo que es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula viene siendo una afirmación específica en relación a un índice de población. Se considera una auténtica la hipótesis hasta que se compruebe o se verifique lo contrario mediante lo que son pruebas, datos estadísticos, etcétera. Usualmente esta hipótesis nula representa lo que es la ausencia de un efecto o de alguna diferencia que cause alguna relevancia. Por otro lado, tenemos a la hipótesis alternativa, que esta siempre va a ser distinta a la hipótesis, ya que se contradice con la hipótesis nula. Si la hipótesis nula afirma que no, entonces es no. Si la hipótesis alternativa defiende que sí, entonces sí, sí existe. Se admite únicamente la hipótesis alternativa cuando existe suficiente evidencia estadística para descartar a la contraria, a la hipótesis nula. A continuación, mi compañera les va a presentar un pequeño ejemplo. Bueno, ahora vamos a explicar un ejemplo de la hipótesis, ¿no? Empezamos por el paso uno, que es plantear la hipótesis. Esto es H sub 1, que es la media de los días de estrés de mujeres. Sobre el, es menor que la media de los días de estrés de los hombres. Y la H sub 0 es la media de los días de estrés de las mujeres igual a la media de los días de estrés de los hombres. A continuación, en el paso 2, nos vamos a Jamovi, al análisis para realizar las pruebas T. Nos iríamos a análisis, pruebas T. Aquí en este caso, escogeríamos las muestras independientes porque son de sexo, son independientes. Entonces, la agrupación sería, de la variable sería sexo y la variable los días de estrés. Eh, los test estudien y nos vamos al grupo uno de la hipótesis. En este caso, nuestro resultado es la P, que sería 0.838 y este sería el paso 2. En el paso 3 nos vamos a el 1 menos alfa, que es el 0.05 y nuestro resultado de la P es el 0.83. Quiere decir que este es mayor al 0.05. Entonces, nos quedaríamos con H sub 0, que es la media de los días de estrés de las mujeres, es igual a la media de los días de estrés de los hombres, que en este caso sería una hipótesis nula. Entonces, como la probabilidad asociada al estadígrafo es mayor que 1 menos alfa, acepto H sub 0, lo que significa que la media de los días de estrés de mujeres es igual a los días de estrés de los hombres de esta empresa. Listo, profesor, compañeros que vayan a presenciar nuestra presentación. Les quedamos muy agradecidos por la atención brindada esta noche y pues hemos podido aprender diferentes temas acerca de esto de la estadística que bueno, antes no teníamos ni idea. En este caso quedamos también agradecidos por las enseñanzas y sin más que decir, nuevamente gracias, profesor. Buenas noches. Ya.